Y volvemos ahora sí a Colombia. Escuchabas recién la conversación que tuvieron Vicky Dávila, precandidata presidencial, y el ex canciller Álvaro Leiva, luego de todas estas filtraciones. Claramente Leiva queriendo despegar por completo a Vicky Dávila, pero quiero que vayamos a Bogotá con nuestro compañero Sergio David González para ir metiéndonos en cómo sigue generando repercusiones este caso. Sergio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Darío, un gusto saludarte también. En definitiva, esta es la noticia de la semana en Colombia, esta filtración de los audios por parte de Álvaro Leiva, y que ahora quienes están siendo nombrados pues empiezan a salir para desmentir al ex canciller y salirse un poco de este escándalo que ha generado un inconveniente muy fuerte y una tensión más amplia dentro de la política nacional, Darío. Sergio, escuchábamos recién parte de lo que fue esta conversación, entendemos telefónica, que mantuvieron Leiva y Vicky Dávila. Sí. Claramente Leiva desvinculándola, Ávila que habla también de Miguel Uribe, diciendo, bueno, Miguel Uribe hoy no está en condiciones de hablar, sigue luchando por su vida después del atentado que sufrió, pero yo doy fe también de que Miguel Uribe no tiene nada que ver. ¿Cómo queda la situación, por lo menos de Ávila, y cómo queda también la situación del propio Leiva? Porque en definitiva la primera palabra que escuchamos de Leiva después del escándalo fue a través de esta conversación que publica Vicky Dávila. Sí, total, Darío. Álvaro Leiva no ha dado la cara a los medios de comunicación, lo hemos intentado localizar por todo lado. Al parecer se encuentra en Noruega, y que este sería su nueva dirección de residencia, no estaría en Colombia, y yo creo que fue una presión muy directa por parte de Vicky Dávila para salvar su candidatura, Darío, porque es que aquí lo que está en juego son los votos, lo que está en juego es llegar a la presidencia para el año 2026, y esto por supuesto que enloda un poco la situación de los candidatos nombrados allí en estas interceptaciones por parte de Álvaro Leiva. Y Vicky Dávila insistente que le llama y graba esa conversación para publicarla a través de sus redes sociales. Ella considera que esto realmente puede ser una doble jugada. Aquí todos son víctimas ante esta situación. El gobierno nacional dice que es víctima porque le están queriendo hacer un golpe de Estado, que además estas palabras de Leiva terminan siendo el combustible perfecto para esta situación. Y ahora Vicky Dávila dice que también le quieren perjudicar su candidatura presidencial, y por eso se publican estos audios donde ella estaría siendo nombrada por Álvaro Leiva. Es decir, aquí todos son daños colaterales alrededor de la política nacional, pero mientras tanto esto es un gran abrebocas de lo que va a ser estas elecciones del próximo año. Sergio, acá había muchos implicados en estos audios, muchas personas mencionadas. ¿Qué otras reacciones ha habido en estas horas? Mira, Darío, hay una situación muy fuerte, y es hablando de los congresistas republicanos. Ellos son los que están siendo nombrados por Álvaro Leiva. Hablamos de Mario Díaz Balart y también de Carlos Jiménez, 12 congresistas de la Florida quienes están siendo nombrados en esta situación por Álvaro Leiva. Hay dos trinos, cada uno de ellos hablando sobre la situación. El primero es de Mario Díaz Balart, que ya lo tenemos en pantalla, Darío, si nos lo puedes leer, por favor. Dale. Donde rechaza esta situación de la cual ha sido involucrada por Álvaro Leiva. Claro, Mario Díaz Balart, mencionado, como vos bien decías, por Leiva, dice lo siguiente: me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia. Siempre me he reunido con personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones, incluyendo múltiples encuentros con funcionarios del actual gobierno de Colombia, como el presidente Petro, embajadores de Colombia en Estados Unidos, entre otros. Me tengo que reír por tantos inventos, tonterías e hipocresía. Me recuerda al dicho: cada loco con su tema. Bueno, a ver, interesante esto, pero ahora vamos a ver la otra reacción del otro congresista mencionado, Sergio. Pero acá lo vemos justamente. Carlos Jiménez, con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro. Bueno, suave el representante Jiménez. Petro ha convertido a Colombia en el hazmerreír del mundo y todos los días lo comprueba más. Te decía, Sergio, la sensación que dan todas las reacciones, las locales en Colombia de los miembros de la oposición y las de estos congresistas en Estados Unidos, que de alguna manera
quedan salpicados por los dichos de Leiva. La sensación que queda es que acá hay una persona muy enojada, muy molesta con el presidente, porque evidentemente se fue en muy malos términos del gobierno, me estoy refiriendo a Álvaro Leiva, que hizo un montón de denuncias que no sabemos si son reales o no, pero que por lo menos dan una explicación a muchos hechos que no tienen explicación de ciertas conductas del presidente Petro, pero lo cierto es que hizo esas denuncias, que han quedado en eso, en denuncias, y que luego de todo eso, en su enojo, evidentemente está queriendo buscar apoyos para afectar la presidencia de Petro. Ahora, no hay ningún indicio de que eso haya llegado a ser una conspiración, porque no hay ningún indicio de que nadie le haya dado demasiada pelota, por decirlo informalmente, a Álvaro Leiva, ¿no? Sí, total, Darío. En Colombia le decimos parar bolas y Claro, es eso. exacto. Parece que eso fue una conversación como en un restaurante donde terminó haciendo estos globos al aire de lo que él consideraba que podría llegar a ser dentro de su dolor de salir del gobierno nacional. Pero ¿sabes qué, Darío? Me llama la atención algo y quiero que lo analicemos a continuación. Y es cómo el gobierno nacional sí le presta atención, sí le para bolas a lo que ha dicho Álvaro Leiva dependiendo de la situación. Porque es que en las cartas que teníamos anteriormente, que habíamos publicado aquí en DNews, donde Álvaro Leiva hablaba de un Petro con situaciones difíciles en drogadicción, que no cumplía la agenda internacional, que se desaparecía dentro de los viajes internacionales, y el presidente Gustavo Petro le llamó a eso como las leivadas, como algo sin razón. Pero ahora que habla de un posible derrocamiento del gobierno nacional, ahí sí le gusta y le pide a las autoridades en Colombia, la Fiscalía General de la Nación, que empiece a investigar a todos los que han sido nombrados dentro de estas interceptaciones. Es decir, para algunas cosas no le favorece y no le presta atención a lo que dice Leiva, pero para otras sí. Pero por supuesto, aquí hay alguien dolido saliendo del gobierno y alguien que realmente pues en este momento no tiene una fortaleza tan grande dentro de la política nacional. Es que cuesta creer realmente que alguien que después de su paso por la Cancillería y por la forma en la cual se fue de la Cancillería, que parece ya rumbo a un retiro político, parece difícil imaginar que esa persona pueda... Perdón, sí, decime, Sergio. Mira, es que justo lo que estás diciendo es un punto clave, Darío, porque es que Álvaro Leiva, podemos decir que ya estaba hacia las afueras, claro, estaba en la banca dentro de la política nacional, pero quien lo revive metiéndolo en su gobierno y nombrándolo canciller, claro, es el propio Gustavo Petro, es quien revive políticamente a Álvaro Leiva. Está bien, está buenísima esta acotación que vos haces. Era una persona ya casi retirada, Petro de alguna manera lo vuelve a traer cuando lo nombra canciller, y al irse del gobierno de Petro uno dice, bueno, ya quedó definitivamente afuera. Que en ese contexto se quiera plantear que soy un gran conspirador, y la verdad es que todo parece muy poco creíble. Incluso los audios mismos dan la impresión de algo que tiene mucho más que ver con las ilusiones, las fantasías y los enojos de Leiva, más que con planes que tengan algún grado de desarrollo. Esa es la sensación. Ahora, Sergio, más allá de este escándalo que me parece que se va a ir agotando por su propia falta de peso, más allá de lo fuerte que pudo haber sido en un primer momento escuchar los audios y todas las declaraciones de Leiva, mientras tanto, el presidente está en España, con una agenda que tiene que ver con, bueno, las inversiones, con la situación en Iberoamérica, y viene hablando allí el presidente. Contanos un poquito qué está pasando allí. Sí, Darío, lo decíamos directamente sobre la situación del reporte de Naciones Unidas, donde Colombia queda muy mal como el mayor productor de cocaína y el mayor sembrador de hoja de coca en todo el mundo. Para el presidente Gustavo Petro, vuelve a decirlo ahora en España, la situación no es responsabilidad de Colombia, no es de las políticas públicas que tiene el gobierno, no solo de él, sino de los gobiernos anteriores, sino que ahora está diciendo y lo ratifica que el problema de Colombia en la producción de cocaína y en la violencia proviene del alto consumo por parte de los europeos. Pero hay que llamar la atención en algo, Darío, que lo vamos a escuchar a continuación al presidente Gustavo Petro, y es que dice que él tiene información que se han presentado laboratorios de purificación de cocaína en territorio europeo.
Eso es una denuncia muy fuerte para un mandatario colombiano donde está buscando que no solo sea Colombia el culpable, que se le salió de las manos el narcotráfico, sino que ya está hablando de procesamientos de laboratorios, como los que se encuentran en la selva colombiana, pero ahora en territorio europeo. Es una denuncia de un talante muy fuerte y estas fueron sus declaraciones allí en Sevilla, España. La paz siempre tiene que ser, como dice nuestra Constitución, un derecho. Y por tanto hay que ser tercos. Colombia no puede vivir 100 años de soledad de violencia. Mi propuesta es sacar al país de los 100 años de soledad. Y eso significa estudiar bien, porque en 100 años la violencia cambia, no es la misma. No es la misma que pintó García Márquez en su libro, no es la misma que yo viví de la insurgencia socialista. La actual violencia no proviene de Colombia, proviene del mundo. Y te lo voy a explicar un poco más descarnadamente. El incremento de consumo de cocaína en Europa, que ya cuenta con centenares de laboratorios de purificación, está impulsando la violencia en Colombia. Y nos ha dañado la posibilidad de salir de los 100 años de soledad. Si miras el informe de Naciones Unidas sobre drogas y se dedica a cocaína, que es el 8% de la droga del mundo, encuentras que el malo es Colombia. Hace una maroma matemática, supone que la productividad por hectárea de hoja de coca se duplicó de un año para otro, cosa que dudo, y no mira que los cultivos de hoja de coca en realidad crecen ya muy lentamente y que la culpa no la tiene el campesino productor de hoja de coca, que es simplemente un pobre en una región excluida, no tiene más para vivir, sino en la ausencia de una política realista en Europa, o que legalice la coca como legalizó el vino y el whisky, o que le enseñe a sus niños y niñas en los colegios a no consumir, o ambas cosas. ¿Cómo? ¿Cree que hubo un fallo de diagnosis? ¿Un fallo de...? Diagnosis de asesinato. Sí, yo pienso que en el caso del ELN, que viene a ser esa organización que, como una bisagra, discúlpame aquí mi león de Canes, lo coloco porque está muy pesado. Entonces, como una bisagra, el ELN nace en la insurgencia armada contra el Estado en las épocas de la Guerra Fría. Allí milita un sacerdote con las armas que creó la teología de la liberación. Y en el cambio en las décadas y por su terquedad de mantenerse en las armas cuando ya todo el movimiento guerrillero colombiano las había dejado, empieza a vincularse a las redes internacionales del narcotráfico y termina. Bueno, se puede decir muchas cosas de Petro, Sergio, como gobernante, como alguien que tiene que administrar y resolver problemas. Ahora, la capacidad para, de alguna manera, correr el debate político en torno a donde le conviene es indiscutible. En eso Petro es un maestro y lo ha sido siempre y por algo llegó hasta donde llegó. Porque vos fijate que obviamente es mucho más fácil tener que discutir por qué se consume, por qué han fracasado determinadas políticas en términos del consumo de drogas y correr, por lo tanto, la discusión respecto de lo que le compete a él como presidente, que es garantizar que se cumpla la ley en su propio territorio. Porque, en definitiva, lo que esconde esto, que es todo un debate, si efectivamente hay que seguir prohibiendo, si no hay que prohibir. Todo eso es algo que está en discusión en el mundo. Ahora, lo que no está en discusión en el mundo es que mientras vos sigas teniendo grupos armados que se dedican justamente a producir droga y que combaten por los territorios y matan gente por ello, vos tenés que resolver eso independientemente de si el mundo legaliza o no la cocaína. Y la realidad es que Colombia no viene pudiendo resolver esto y que ese aumento de la demanda de la que habla el presidente, que es real, el aumento de la demanda de los consumidores, podría haberse explicado por un aumento de la producción de otros países más que de Colombia. Y lo que se ve en el informe, y lo que nosotros lo mostramos aquí, Sergio, es que en Colombia aumentó más la producción que en otros países que también son productores. Esta es la realidad de la que debería dar cuentas, no solo el presidente Petro, toda la política colombiana, que es la que viene de alguna manera fallando en este tema, ¿no?
Sí, claro, Darío, y es muy fácil poder gobernar para otros países y no para Claro. su propio país. Aquí le dice a Europa que tiene que empezar a legalizar la coca, como legalizó el vino, legalizó el whisky, pero desconocen su totalidad y no lo dice estando fuera del país. Toda la situación de los desplazados en Colombia, 60.000 personas en el Catatumbo desde inicio de año, cerca de 10.000, 15.000 personas en el Chocó, con paros armados en el departamento del Guaviare. Eso también hay que contarlo, porque aquí los que más sufren es la población civil, Darío, y los que más sufren totalmente son esas personas que están ubicadas en los cultivos y en donde están los laboratorios de cocaína. Eso también hay que decirlo, hace parte lamentable de esta línea de tiempo, de esta historia del narcotráfico en Colombia. Y bueno, así es la situación de Petro, por supuesto, un maestro para manejar el tema mediático y poner la agenda ahora en sus visitas internacionales.